Bueno, ¿qué tal? Seguimos con el siguiente video. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a seguir con el curso. Bueno, el próximo capítulo es derivación múltiple. Significa que uno puede tener clases derivadas a partir de varias clases base. O sea, no necesariamente que la clase base sea una, o sea que vos puedes tener una clase derivada que derive de dos clases base. Este proceso se conoce como derivación múltiple. Los objetos creados a partir de las clases obtenidas heredan los datos de las dos clases base, ¿no es cierto? Acá está cómo se hace, cómo se escribe, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá vemos un ejemplo. Vemos que tiene una clase A y una clase B, que son las clases base de clase C. Vemos que acá clase C hereda de clase A y de clase B. Vemos que acá hereda de clase A y hereda de clase B, o sea, hereda de las dos. Pero estas dos no tienen relación entre sí, digamos, no son clases separadas, clase A y clase B. Bueno, si yo quiero, el problema que se da a veces con esto es que si, como las dos clases tienen la misma jerarquía y acá no hay nada virtual, ¿no es cierto? Vemos que son todas métodos que no son virtuales, que ya lo vamos a aclarar, la mayoría, el 99% de los programas que se realizan en C++ utilizan métodos virtuales. Esto es más teórico que nada, casi no se utiliza, digamos, siempre se utilizan métodos virtuales porque es mucho más cómodo y más seguro de que yo siempre estoy llamando a los métodos que corresponden al objeto que creé y no a los padres, por ejemplo, como ya vimos en un ejemplo anterior, que era una variable que era del tipo de la clase base y aunque el objeto se había creado como una de las clases derivadas, terminaba llamando al método de la clase base, lo cual para mí puede ser dudoso, porque yo si creo un objeto de tal tipo, quiero que se llame a los métodos de ese tipo. Por eso existen las tablas de las vtable y todo eso, donde están los métodos que son exactamente del mismo tipo del objeto que yo cree y no de los padres o de las bases o cualquier otra cosa. Porque puede tener una función que está en la clase base y en la clase derivada y resulta que termina llamando a a la función de la clase base que es completamente diferente por ahí y termina haciendo algo que yo no quiero y yo lo que quiero es que me llame a mis propios métodos del objeto que yo creé. Por eso la función virtual siempre asegura eso, ¿no es cierto? Bueno, pero acá volvemos un pasito y vemos esto. Acá no hay nada virtual. Vemos que está esta función leer valor que retorna que esta clase A tiene un valor de A guardado y esta clase A tiene un valor de B. Y cuando llamas al constructor de la clase A, si vos creas un objeto de la clase A, que se guarda en el valor de A el valor 10. Es hardcodeado, o sea que esto es fijo. O sea que cualquier objeto de la clase A va a tener este valor A10. Y cuando creas un objeto de la clase B, llama al constructor de la clase B y el valor de B va a ser de 20. Y bueno, y acá está la definición perdón, la declaración de la clase C. Vemos que deriva de la clase A y de la clase B. Y no tiene más nada. Vemos que está vacío, no tiene constructor, no tiene nada, simplemente deriva, nada más. Vemos que está todo vacío, no tiene su propio constructor. Igual a bajo nivel el compilador va a llamar, va a crear un constructor y va a terminar llamando a los otros constructores. Y bueno, entonces creamos un objeto de la clase C y esto va a llamar al constructor a bajo nivel, ahora vamos a ver de la clase C, y dentro del constructor va a llamar al constructor de la clase A y el constructor de la clase B, porque siempre cuando vos tenés una clase derivada se llaman a los constructores de las clases base, ¿no es cierto? En este caso, como no hay funciones virtuales, vamos a poder hacer el truquito de hacer search y de buscar el RTTI y todo eso, porque eso funciona con clases virtuales, pero como les dije, eso es el 90% de los programas, casi el total de los programas de C++. Pero bueno, en este caso eso no se puede utilizar porque no hay nada virtual. Y bueno, entonces creamos este objeto de clase CC, ¿cierto? Al crear este objeto, como deriva al llamar al constructor de la clase A, va a guardar en valor de A 10 y en valor de B 20, o sea que el objeto clase CC va a tener 8 bytes, ¿no? 4 de valor de A y 4 de valor de B porque hereda los dos miembros de clase A, ¿no es cierto? Valor de A y valor de B. Los dos los va a tener, digamos, en su propio dis. Y los valores, cuando se creó el objeto, guardo eso, el 10 y el 20 en valor de A y valor de B, los va a tener, por supuesto, ahí. Y después, si yo llamo directo a leer valor, se produce un problema de ambigüedad, porque como en este caso no hay
una función, una bitable ni nada, lo que hace es tratar de buscar y no tiene funciones propias, dice, bueno, entonces uso la de las clases bases, pero hay dos clases bases y cada uno tiene su leer valor. Y entonces estarían al mismo nivel y no sabría cuál usar. ¿No es cierto? Entonces dice que esto produce un error de compilación por ambigüedad, porque no sabe, porque las dos están al mismo nivel y esta no tiene una propia leer valor. Y entonces la forma de hacerlo es llamar a la función leer valor con el nombre completo, ¿no? O sea, clase A, doble dos puntos, leer valor, ¿no es cierto? Entonces, en esa forma, yo llamo a clase A leer valor. Entonces, vamos a ver que va a venir acá, clase A leer valor, y esto va a devolver el valor de A, o sea que esto devolvería 10. Es este ejemplo. Vemos acá, lo vamos a compilar. Y vamos a ver que devuelve 10 y después lo vamos a ver a bajo nivel. Ahí está el 10. Vemos que funciona lo que acabamos de decir. Acá está a bajo nivel. Vamos a volver a cargarlo porque lo volvimos a compilar. Bueno, entonces vamos a the Magnet Name Names. Y vemos que, bueno, acá tenemos el objeto que va a llamar al constructor de clase C, que por supuesto no tenía, pero el compilador lo crea. Acá crea un constructor. Si no hay, lo crea. Y dentro del constructor, bueno, tenemos el dis y este dis vuelve a llamar al constructor de la clase A y la clase B. Sabemos que siempre las clases derivadas llaman acá no hay bitable ni nada. Ya vemos que si hacemos search, RTTI o lo que sea, no va a aparecer nada porque no tiene. Busco la palabra RTTI, no sale nada porque no tiene nada virtual. Pero bueno, este objeto llama a la clase A es esta, y entonces si yo apreto acá T, clase A, tengo símbolos, tengo todo, vemos que está escribiendo en el valor de A el valor 10, ¿no es cierto? Que es lo que veíamos en el código, ¿no es cierto? Que el constructor de A ponía en valor de A el valor 10. Y bueno, vuelve, ¿cierto? Vuelve después del constructor, y ese mismo dis le suma 4, vemos que al dis de clase A, este era el constructor de clase C, y este dis es el dis de clase C. Y bueno, llamó a clase A y guardó el valor, y ahora el dis de clase C le suma 4, o sea que esto sería, acá funcionaría el de clase C. Vemos que en este caso es el valor de B, ¿no es cierto? Este va a ser la dirección o sea, esto es la dirección del dis de clase C, y a ese dis le suma 4 y por lo tanto va a estar apuntando, esto va a ser la dirección de clase B, valor de B. O sea, vemos acá, si vamos a poner clase C, vemos que tiene 8 bytes, ¿no es cierto? Acá no se ve, pero vemos que tiene 8 bytes, y por supuesto dentro de esos 8 bytes va a tener los 4 de clase A y los 4 de clase B, de valor de A, y los otros de clase de valor de B, ¿no es cierto? En clase C vemos que no se ve, pero si lo ponemos, acá tenemos la forma de ponerlo como C o ponerlo como, esto es en 8.4, en 8. En ida 8.3 para atrás, la pestaña de estructura le va a aparecer algo así directamente. Acá tenés la posibilidad de ponerlo como C o sea, así es como C, y si no, en la forma, digamos, de offset. Y entonces acá vemos que en tenemos dentro de clase C está la clase A, ¿no es cierto? Que tiene el valor de A, y acá la clase B, que tiene el valor de B, ¿no es cierto? O sea que acá estarían los cuatro bytes de valor de A, porque esto apunta, ¿no es cierto? Si vamos a ver a setType, a ver un minutito. Bueno, entonces acá vemos que tiene embebida directamente la estructura clase A, o sea que acá adentro lo que tiene son estos 4 bytes. Acá vemos que dice offset 0, y acá offset 4 tiene la estructura clase B, ¿no es cierto? Que
también está embebida acá adentro. Por supuesto, adentro tiene este valor de B. Si yo me fijo acá, es esto. Estos 4 bytes son este valor de A y estos 4 bytes son este valor de B porque tiene embebida la clase acá adentro. Bueno, volvamos a C. Bueno, entonces lo que hace es eso, ¿no? Levantar el punterito de valor de B, ¿no es cierto? De clase B, valor de B. En realidad, clase B, valor de B es lo mismo que el punterito a clase B. O sea que esto va a ser el dis. Porque recordemos que clase B, el valor de B, la dirección es la misma que la de la clase, porque está en el offset 0. O sea que esto se comporta, la dirección de esto es la misma que la dirección del inicio de la clase. O sea que esto en realidad, al sumarle 4 más que valor de B, es el puntero a clase B. O sea que este es el dis de clase B, ¿no? Entonces viene a clase B, y acá tenemos el dis de clase B, y acá apretamos T, elegimos clase B, y vemos que está escribiendo el valor de B, que es 20, y escribe ahí, sale el valor de B de 20, y después de ahí, ¿no es cierto? Tiene acá el objeto completo, y va a leer valor con el objeto CC, con el objeto de clase C, ¿no es cierto? Este completo. Ahora lo vamos a debuguear y bueno, y ahora con este de clase C vemos que lee valor de A, ¿no es cierto? Lo vamos a debuguear un minutito para que se vea. Vamos a cambiar acá a local window debugger y entonces vamos a ir a, bueno, le puse el breakpoint en vez de apretar F4, lo mismo, me olvidé. Sacamos el breakpoint. Bueno, entonces tenemos el disk, que es CC, que es este, acá va a estar CC. O sea que acá hay 8 bytes que van a pertenecer a la estructura CC. Puedo agarrar y poner directamente struct bar. Ponemos clase C, control F clase C, que son 8 bytes. Entonces ahí están los 8 bytes que, por supuesto, acá se ve 10 y termina en 18, pero como todo está a 0, te lo pone así. Bueno, entonces entran. Uy, me equivoqué, como siempre hago macana. Vamos de nuevo. Vuelvo a poner esto en struct bar, clase C. Y ahora sí entro. Y veo que, por supuesto, este es el dis, ¿no es cierto? RCX es el dis, que apunta a la clase C. Y acá lo voy a poner, vamos a correr un poquitito, vamos a ponerlo que se sincronice con RCX. Y ahí está RCX, ¿no es cierto? Que es la estructura clase C, los 8 bytes. Lo vamos a desincronizar para que quede ahí. O sea que ahí está. Y ahora, bueno, entramos este es el dis de clase C, por supuesto, al entrar el dis clase A, la dirección es la misma, ¿no? RCX, por supuesto, termina en F0, es la misma dirección, pero va a utilizar los 4 bytes solamente correspondientes al dis de clase A, ¿no es cierto? Entonces entramos acá y levanta el dis de clase A, y en clase A, valor de A, va a guardar 10, o sea, ahí el 10, que son los primeros 4 bytes, corresponden al dis de clase A, o sea, a la estructura clase A, y adentro ahí va el valor de A, ¿no es cierto? O sea que utiliza solamente la primera parte del dis de clase C, que es la que corresponde a valor de A. Habíamos visto acá que eso correspondía a valor de A. Esta clase A dentro tiene valor de A, ¿no es cierto? Y después sale de vuelta. Ahora estamos de vuelta en clase C, o sea que la dirección igual sigue siendo la misma. RAX sigue apuntando ahí. Ahora le suma a RAX el valor 4, ¿no es cierto? Que es el offset que va a, o sea, esta dirección inicial le suma 4, va a apuntar acá, o sea que va a ser el dis de clase B, porque esta estructura está metida dentro de la otra, o sea que la dirección de clase B es la misma dirección de la estructura que está dentro de clase C. O sea que este dis, esto a 8, es el dis de clase B, que está acá. Entonces entra, guarda el dis, lo levanta, y en clase B valor de B guarda 20, o sea acá, ¿no es cierto? Ahí, guarda 20, que es el 14 este hexadecimal, sale, y por supuesto, ya sale acá, y después viene y va a leer valor. En este caso vemos que directamente llama a clase A a leer valor, porque dijimos que teníamos que llamar mencionando a cuál de las dos leer valor va, porque como acá no hay bitable ni nada, tenemos que decidir
hay que decidir. Y estas tienen la misma jerarquía y hereda las dos, por lo tanto no hay una ambigüedad si las llamamos directo, por lo tanto hay que llamarlas con el nombre. CC es el dis y clase A leer valor. Y entonces entramos ahí a leer valor con el dis de CC, pero este dis de CC vemos que dentro va a ser correspondiente a la clase A, ¿no es cierto? O sea que acá es clase A, este dis es el de clase A, y acá podemos hacer clase C valor de A, o lo mismo, podría haber sido clase A, ¿no es cierto? Porque estamos en clase A, es lo mismo, porque va a leer clase A que está dentro de, de clase C, es lo mismo, ¿no? Entonces ahí lee el 10, que es el valor S, que está ahí, el 10, y ahora lo va a imprimir, ¿no es cierto? Lo va a guardar en RDX y lo imprime como entero, ahí está, y después imprime después ya termina, imprime el end, salto de línea, y ya sale. Obviamente este ejercicio, así con símbolos, no es tan difícil, pero se hace difícil si no tenemos símbolos porque no tenemos los RTTI, esa parte de RTTI que podemos buscar las clases, no tenemos nada, no vamos a tener nada, 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 porque al trabajar con funciones virtuales siempre quedan un montón como dijimos, las huellas que se pueden buscar con las strings, de los nombres y un montón de cosas, y al no trabajar con funciones virtuales no tenemos nada. Entonces, si yo, por ejemplo, lo compilo sin símbolos, vamos a ir acá donde está, vemos que donde estaba el ejecutable. Acá voy a ir ahí, voy a borrar los símbolos y lo voy a volver a cargar. Voy a ir ahí. Voy a borrar los símbolos, el archivo PDB. Si vuelvo a recompilar, tengo que volver a borrarlo porque me lo va a hacer las veces que sea. Cada vez que recompile va a aparecer. Y entonces vuelvo a cargar el ejecutable. Y hago que sobrescriba lo anterior. Y vamos a ver que la información que me pide si quiere buscar el PDB, le pongo que no. Y vamos a ver que la información que me va a dar ahora es nula. Vamos a sacar acá en Magnet Name Names. Vemos que no tenemos nada. Todos son números, no hay nada. Como no hay funciones virtuales, no tenemos nada. Si buscamos RTTI, no tenemos nada. O sea que acá estamos sin nada, nada, nada. Pero algunas cosas podemos saber, ¿no es cierto? Sabemos que todas las funciones, el dis de todas las funciones se maneja por RCX. O sea que acá vemos que este bar 18, vemos que entra acá a una función siendo RCX, ¿no es cierto? Primero. Y si miramos la función adentro, este RCX que se guarda en AR0, vemos que entra otra función también siendo RCX, lo cual es sospechoso que es un dis, ¿no es cierto? Y aparte acá vemos que al mismo AR0 le suma un offset 4, con lo cual ya sabemos que hay esto es una estructura, un objeto de por lo menos 4 bytes, por lo menos, porque acá hay un offset 4 y seguramente va a haber más, porque si estamos sumándole 4, ahí va a escribir algo, seguramente. Esto escribe la dirección, así que ya sabemos que este AR0 es un objeto, y si seguimos, ¿no es cierto? Vemos que acá le suma 4, ¿no es cierto? Y entramos acá y ahí escribe algo adentro, no hay más offset, o sea que por lo menos ya sabemos que la estructura va a tener 8, porque si este es ya digamos, esto le sumaba 4 y esta dirección es el dis más 4, ¿no es cierto? Acá escriben en más 4 y escribe un the word, ya sabemos que por lo menos tiene 8, o sea que es una estructura que por lo menos tiene 8. Y acá, bueno, ya vimos eso, o sea que sabemos, primero que nada sabemos, empezando, que esto es una estructura de 8 bytes, o sea que no sabemos ni cómo se llama, no sabemos nada, bueno, vamos a ponerle los nombres que queramos, vamos a ponerle nuevo objeto, acá no sabemos cómo se llama, no sabemos nada, pero lo vamos a ir reverseando igual, objeto, o sea que ya sabemos que este es un objeto y vamos a crear la estructura nuevo objeto, ya vimos, de 8 bytes. A veces si hay muchas funciones, lo que hacemos es buscar, a ver, si no sabemos realmente el tamaño, la podemos hacer un poco más grande de última. Total, la estructura es una estructura, si llega a fallar, la podemos achicar. Pero bueno,
acá vemos que lo que más vemos es que se le suma un 4 y después se le escribe un entero en esa dirección más 4, con lo cual por lo menos hay 8. Si fallamos, después lo podemos corregir. No hay ningún problema, ¿no es cierto? Las cosas a veces son así. No salen directamente, sino que hay que ir haciendo aproximaciones. Entonces aprieto Insert en la pestaña Struct en 8.3 para abajo y acá en Local Types. Y entonces creo una estructura vacía. No pongo nada. Y a esa estructura le voy a poner el nombre nuevo objeto, no sé cómo es, y por lo menos sé que tiene 8 bytes, que son dos enteros, no tiene tabla virtual, nada, por lo tanto no vi ahí que haya si no aparece el bitable, así que como tiene un objeto, apunta al de 4 bytes más adelante, sabemos que el primero va a ser un int32 y el segundo va a ser otro, por lo menos otro int32, porque escribía un entero, ¿no es cierto? Si lo pongo en el método, en la forma tradicional, me va a mostrar, me lo muestra así, ¿no es cierto? Y si lo pongo como C, me lo muestra así. Es lo mismo. La cuestión es que son 4 bytes, porque después suma 4 bytes y ahí escribe un entero. Así que por lo menos sabemos que hay dos campos de 4 bytes, que es el nuevo objeto, que es la estructura. Bueno, eso lo sabemos. Y esa estructura, nuevo objeto, tiene 8 bytes. ¿No es cierto? Entonces este es el dis, ¿no es cierto?, de nuevo objeto. Entonces esto seguramente va a ser el constructor. Entonces le vamos a poner el nombre, nuevo objeto, del constructor. Vamos a ir armando, más o menos. Este es el constructor, ¿no es cierto? Y vamos a apretar el F5 para decompilar. Y vamos a ponerle que este es el dis. Rename. Vamos a ponerle que este es el dis. Y entonces vemos que ahí mismo ya reconoce que es es del tipo nuevo objeto. Y bueno, entonces llama ahora a otra función con el mismo dis, con lo cual si este es el constructor, seguramente esta debe ser el constructor de la función padre, ¿cierto? Creo, vamos a ver, posiblemente. Pero como le pasa al dis, seguramente siempre sabemos que dentro del constructor de un objeto, siempre se llama a las funciones base, padre o base. Entonces en este caso, eh, este es el dis, ¿no es cierto? Vamos a ponerle acá dis. Dis. Todos son suposiciones, pero si me equivoco, después algo va a fallar si me equivoco y lo voy a volver a corregir. Entonces entro acá. Acá este es el dis, esto sería el padre. Entonces le voy a poner a esta clase, le voy a poner nuevo objeto padre 1, por si acaso. Le pongo nuevo objeto padre 1 o P1 para que no sea muy largo. Y por supuesto, como es el constructor, le voy a poner doble dos puntos, nuevo objeto padre 1. Por supuesto, este es el dis, ¿no es cierto? Este es el dis de nuevo objeto padre 1. Acá, entonces vamos a tener que crear una estructura que no sabemos cuánto es el largo, sabemos que a lo sumo será de 8, porque el dis grande es de 8, ¿no es cierto? Ya veremos. Por ahora vemos que escribe 4 bytes en el primer lugar, así que podría arriesgar que esta sería de 4, porque vemos que solamente escribe en el primer lugar. Este es el dis. Tenemos que hacer suposiciones a veces, ¿no? Entonces, este va a ser el nuevo objeto P1, voy a crear una estructura. En este caso voy a hacer una copia de esta. Perdón, así. Duplicate struct type, y entonces a esta le voy a poner, le voy a sacar el segundo campo, porque tiene 4 solamente, y le voy a poner, si se puede llegar a tener más, le vuelvo a agregar. O sea, no hay que ponerse acá a decir, bueno, sí, me puedo equivocar. No, hay que arriesgar un poquito y tratar de ver. Si después algo falla, de última se corrige. Entonces acá le pongo nuevo objeto P1. Esta es la estructura nuevo objeto P1. Tiene un solo campo. Bueno, entonces ahora ya la tenemos. Está sincronizada. Vamos a sincronizarla. Ahora se sincronizó. Ahí estamos. Nuevo objeto P1. Perfecto, está sincronizada. Y entonces ahora escribimos acá el nuevo objeto P1. El nuevo objeto P1 field 0, escribimos el 10, ¿no es cierto? Que es este 10.
le podemos poner a field 0, le podemos poner entero, no qué sé yo, entero 0, lo que queramos, porque no sabemos los nombres. Siempre le ponemos nombres que tengan que ver con lo que hacen, ¿no es cierto? Es un entero 0. Bueno, o sea que el nuevo objeto P1 tiene entero 0, ¿no es cierto? Y como este nuevo objeto P1 está dentro de nuevo objeto, ¿cierto? Que este nuevo objeto P1, el dice es el mismo, comparte la memoria, ¿no es cierto? Entonces en el nuevo objeto también le vamos a tener que poner entero 0 al otro, ¿no es cierto? Vamos a ponerle acá control F, nuevo objeto, y a este le vamos a poner también, ¿no es cierto? Entero 0. Por ahora es así porque comparte la dirección, o sea, esto comparte la misma dirección inicial y escribe ahí en el mismo lugar entero 0. O sea que nuevo objeto y nuevo objeto P1 comparten la dirección inicial. Podría yo directamente, en vez de poner acá entero 0, poner que directamente acá está la estructura nuevo objeto P1. También podría ser. Hacer así, ¿no es cierto? Y poner que acá, como habíamos visto antes, esta variable, le pongo struct var y le digo que es del tipo nuevo objeto P1 y listo, ¿no? Entonces ahí ya está nuevo objeto P1 entero 0, lo mismo. O sea que está el entero 0 directamente, está acá dentro de la estructura completa. Bueno, o sea, perdón, acá no sería entero 0, sería, le podemos poner, ese es el tipo, ¿no? Este es el tipo y esta es la estructura. Entonces le podemos poner struct. Vamos a ponerle otro nombre, struct. Ya le vemos, struct objeto P1. Bueno. Entonces esa estructura de objeto P1, adentro tiene este entero 0. Bueno, y entonces ahora salimos de acá, el dis, salimos de nuevo objeto P1 y vemos que levanta el dis y le suma 4, con lo cual es obvio que está apuntando, esto es este nuevo objeto, entonces está apuntando a los 4 bytes más adelante, o sea, a los segundos 4 bytes de la estructura nuevo objeto. Y ahí adentro, eso lo utiliza como dis, acá vemos, porque vemos que lo utiliza como dis ahí adentro, y vemos que diffil 4, la dirección de diffil 4 es el nuevo dis de este, ¿no es cierto? Entonces entramos acá, este era nuevo objeto P1 y entonces acá este va a ser otra clase base, porque dentro del constructor de nuevo objeto llama a todos los constructores de la clase base, en este caso es esta otra, que le voy a poner nuevo objeto P2. Vamos a poner el nombre acá. P2. Este es el constructor, así que le ponemos doble dos puntos. Nuevo objeto P2. Y bueno, entonces acá tenemos el dis. Name dis. O sea que acá esto va a ser el nuevo objeto P2, ¿no es cierto? Hasta ahora tenemos nuevo objeto P1 y vamos a copiar esta. Y ahora entonces vamos a poner struct, porque generalmente las crea con el nombre struct. A ver dónde está, cómo la creo. Acá está struct 38. Entonces creo esta y entonces le vamos a poner el nombre rename, nuevo objeto P2, es la nueva estructura que también es de 4 bytes, y en esta le vamos a poner otro nombre, entero 1. Vamos a ponerle entero 1 por ponerle un nombre diferente. Puede ser también los dos enteros 0, porque los dos tienen, o sea, son de distinta estructura, ¿no es cierto? Pero le ponemos entero 1. Y ahora los sincronizamos, todos estos objetos, sincronizamos. Bueno, entonces ya tenemos que esto es de nuevo objeto, ahora cambiamos acá. Por supuesto que es la misma memoria, pero le ponemos nuevo objeto P2 para que coincida bien. Y entonces vemos que como es este nuevo objeto P2 está en el cuarto lugar, está en el offset 4 de la estructura nuevo objeto, vamos a ir acá a nuevo objeto. Vamos a abrir acá a nuevo objeto y le vamos a poner que este directamente acá, struct var, o sea que acá está embebida la estructura, por eso elegimos struct var. Entonces ponemos acá struct var y elegimos nuevo objeto P2. Y acá le ponemos otro cualquier nombre.
es un nombre, el nombre de esa variable que es del tipo estructura directamente embebida ahí. O sea que acá tiene los 4 bytes de esta estructura y acá tiene estos 4 bytes de estructura. O sea que este nuevo objeto ahora ya tiene las dos estructuras metidas adentro. Bueno, entonces acá levanta el dis y acá, entonces acá estamos en nuevo objeto P2. El nuevo objeto P2 entero 1. Entonces ahí escribo el 20, el nuevo objeto P1. Vuelve y ya salimos del constructor, ¿no es cierto? Este era el constructor de nuevo objeto. Entonces, ya que ya llamó a los dos, ya descubrimos que tiene dos clases base, y sale, creó todo, sale de acá, vuelve al main, vamos a poner acá que se vean los nombres, porque si no, no sabemos bien dónde estamos. Me gusta ver acá el nombre, vemos que estamos en nuevo objeto, salimos y volvemos al main, acá. Bueno, entonces ya está creado un nuevo objeto, y entonces acá, ahora, vemos que esta es una función que le puso un nombre acá, que esto no fue del Lumina, porque el Lumina no hizo nada acá, entonces lo mandó el Lumina, no hizo nada, quedó ahí un nombre raro, pero también es un método de nuevo objeto, o sea que esto es nuevo objeto, y este es el dis, y acá está llamando una función de nuevo objeto, obviamente porque es el dis. Así que venimos acá y vemos que esto realmente es esto, ¿no? Es la llamada de la función clase A leer valor que no le encontró un nombre. Entonces lo que hace es venir acá, esto es nuevo objeto, este es el dis, ponemos dis, el nuevo objeto es, acá es nuevo objeto, vamos a cambiar acá el tipo, porque estamos en el dis.cc, recordemos que esta función viene de acá, ¿no? O sea que este es el dis. Bueno, y entonces este le vamos a renombrar porque no me gusta, este nombre es feo, cualquier cosa. Vamos a ponerle, no sé, por ahora, después vemos lo que hace. Más lindo. Y acá, este no está sincronizado, perdón. Sincronice, bueno, entonces, bueno, no sé, ahí está, esto vemos que es, este A1 es el dis. Y esto es del tipo, por supuesto, nuevo objeto, ¿no? Nuevo objeto. Ahí está. Es del tipo nuevo objeto y entonces vemos que lo que hace es devolver el valor de entero cero, ¿no? De la variable, o sea, dis es sc, ¿no es cierto? Y dentro de sc está la primera estructura, que era objeto 1, que estaba ahí adentro, esa estructura objeto 1, y dentro está entero de 0, ¿no es cierto? Sería esto. Esto, y dentro de esto, que es este es el nombre de esta estructura, entonces dentro de eso está el objeto, el entero 0. Entonces devuelve el valor de entero 0, ¿no es cierto? Que habíamos visto ya que era ese 10, y lo devuelve a n(x). O sea que esto le podemos poner leer entero. Le podemos poner el nombre leer entero. No importa que los nombres no sean igual, lo importante es que nosotros entendamos qué es lo que hace. Bueno, y entonces vuelve de leer entero y este es el entero que leyó y ahora lo va a imprimir y después lo imprime acá con int y después imprime el endl y termina. O sea que lo reverseamos igual, cuesta un poco más porque tenemos que asumir algunas cosas porque no tiene funciones virtuales. Con funciones virtuales obviamente hubiera sido mucho más sencillo. Vemos acá que si yo lo cambio y le pongo virtuales, acá, como normalmente vamos a encontrar, acá le pongo virtual y acá le pongo virtual, lo vuelvo a compilar, no importa que sea con símbolos o sin símbolos, ya vimos que es lo mismo. En ambos casos nos va a salir toda la información de las clases, ¿no es cierto? Bueno, insert will. Ah, porque, a ver, will. Ahí está, no se terminó. Ahí está, volvemos a leerlo. Lo leemos con símbolos, pero es lo mismo, porque sabemos que sale en ambos casos, ¿no? La información de las clases. Y vamos a ver que ahora es mucho más fácil. De Maglen name names es mucho más sencillo. O sea que acá vemos que está el constructor de clase C y acá vemos las vtable, ¿no es cierto? Las vtable.
Dentro del constructor de clase A tenemos la bitable de clase A, y dentro del constructor de clase B tenemos la bitable de clase B, y vamos a ver que guarda, en el primer lugar, primero guarda la bitable de clase A, y después guarda, guarda las dos, ¿no? La bitable de clase A y la bitable de clase B, las guarda las dos dentro de, como en este caso tiene los padres. Cuando es propio, ¿no? Digamos, tiene métodos propios, en este caso no tiene. Recordemos que pisaba con su propia bitable, pero en este caso vemos que lo que hace es directamente guardar las clases padre, que son estas, las guarda en el inicio, y más 10 guarda la bitable de clase B, las dos. Como son, digamos, del mismo nivel, la clase A y clase B, guarda las dos bitable, una al inicio y otra un poco más adelante. Y por supuesto, si acá buscamos el famoso RTTI, clase, todo eso que ya sabemos, este RTTI, vemos acá RTTI base clase array de clase A. Vamos a buscar esto solo para que sea más preciso. Vemos que acá tenemos el de clase A, y clase A vemos acá el jerarquía, o sea que es 1, o sea que esta es una clase base, y acá está el clase A RTI clase base array, y vemos que es la clase base, que es por supuesto sí misma. Después buscamos la clase B, acá está clase B, vemos que también clase B, esta clase B, también tiene el clase B, el hierarchy descriptor tiene el 1, o sea que también es una clase base, y vemos que por supuesto es ella sola, tiene un solo puntero en el array, que es su propia clase. Y clase C, que es esta, vemos que tiene 3, por supuesto, porque tiene la propia, que es clase C, y tiene las dos, ¿no? La clase A y la clase B, que se son padres, ¿no es cierto? Y en ese caso va a guardar los dos, ¿no es cierto? Los dos punteritos de las dos clases, porque en ese caso no tiene que tener los dos, ¿no es cierto? Bueno, este es un ejemplo más, ¿no es cierto? Un ejemplo más pues que hemos visto. Vemos que acá, en este caso, la clase, si vamos a ver clase C, acá vamos a ver local type, clase C, clase C, vamos a ver que tiene clase C, vamos a ponerlo de esta forma, y vemos que tiene la estructura de clase A adentro y la estructura de clase B. Vemos que en el offset 10 tiene la estructura de clase A y la estructura de clase B embebidas, pero por supuesto la estructura de clase A, si voy a ver, lo primero que tiene es su bitable y su valor, o sea que ahí están las dos cosas, o sea que acá adentro está la bitable de clase A y acá adentro está la bitable de clase B. Recordemos que estaba 10 más adelante, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí está guardando también la bitable de clase A. Y la bitable de clase B dentro de cada una de sus estructuras las tiene ahí embebidas. Y como clase C no tiene nada, simplemente tiene esas dos, nada más. Bueno, entonces acá lo que te muestra es eso, que la ambigüedad se puede resolver, este ejercicio que hicimos recién, y la otra forma es, para resolver la ambigüedad, es crear una propia, leer valor de clase C, una propia, en este caso no son virtuales, por supuesto, pero al no ser virtuales, lo que va a hacer es, si yo llamo, en este caso puedo llamar sin ambigüedad CC leer valor, porque tiene una propia leer valor, entonces en caso no tiene que decidir entre dos leer valor de las clases base que son del mismo jerarquía, ¿no es cierto? Entonces ahí está la ambigüedad, acá se resuelve porque tiene una propia leer valor que tiene los mismos argumentos y el mismo valor de tono que las otras, por lo tanto utiliza esta, ¿no es cierto? En este caso, no vamos a hacerlo todo de vuelta de ejercicio, es simplemente eso, ¿no? Que va a utilizar el leer valor de clase C sin ambigüedad, y no tiene problema porque en este caso devuelve el de clase A leer valor. Vemos que el de clase C directamente utiliza clase A leer valor, llama ¿no es cierto? Así que esto resuelve la ambigüedad. Bueno, seguimos próximamente con el siguiente video. Dejemos de compartir. Esperemos que esto les sirva. Y hacemos unos cuantos videos seguidos ahora porque tenemos varios días feriados acá. Así que bueno, aprovechamos para seguir avanzando. Espero que les sirva. Nos vemos en el próximo video.